Y nos vamos, ¿ya? Muy buenos días, estudiante, muy buenos días. Darles la cordial bienvenida y vamos a conversar inmediatamente, vamos a pasar a hablar sobre el gran imperio romano. Y esta semana pasada hemos visto una parte del proceso de este imperio, cómo nace, ¿no? Sí, cómo se desarrolla desde los 300 antes de Cristo, cómo logra empoderarse y paso a paso va asumiendo territorios. Y les decía antes de iniciar la grabación lo importante que fue este gran desarrollo. Los grandes imperios, mis queridos estudiantes, siempre han querido expandirse, ¿no? Al igual que el imperio de los incas también, de ser un gobierno regional pequeño, empezaron a expandirse y a crecer y llegaron a tener grandes territorios. Roma fue así. Roma en su época de desarrollo fue un monstruo literalmente. Acogió territorios de Grecia, territorios de Macedonia, territorios del imperio persa, Egipto, fueron parte del gran, ¿no? Estuve leyendo también para otro curso cómo se adueñaron, cómo lograron invadir, por ejemplo, a Cartagena. Fue increíble, cuántas muertes. A veces me pregunto si vale la pena que tantas personas mueran solamente por expandir el territorio y el empoderarse del comercio, del poder económico, ¿no? Porque la vida pasa, pero es parte de la historia poder estudiarlas. Hoy día vamos a ver cómo estuvo constituido la organización social del imperio de la República de Roma. Roma tuvo tenido etapas monárquicas y etapas republicanas, por ejemplo. Y ustedes tienen que entender que cuando hablo de etapas monárquicas, hablo de quien dirige a Roma, era quién, estudiantes. Cuando hablo de la etapa monárquica, ¿quién dirigía los destinos de Roma en esa etapa? Chicos, Arianita, Fadia, si yo hablo de que un monarca está gobernando Roma, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Ese monarca qué es? ¿Es un presidente, un congresista, Un es presidente. un monarca? Cuando hablo de un monarca, en los cuentos que ustedes leen, ¿no? Y decía, y allá, hacía muchos años había un monarca. ¿Ustedes se imaginan un presidente como un monarca? ¿O qué se imaginan en sus cabecitas? A ver, chicos, dejen volar la Como un imaginación. líder. A ver, alguien me dijo algo, a ver, ¿qué cosa era? ¿Qué se imaginan cuando hablamos de un monarca? El Inca. Sí, también, el Inca. ¿Quién El más? líder. El líder, sí, el líder. Era la máxima autoridad. Claro, definitivamente. El cónsul, el emperador, los zares, los reyes, los monarcas, ¿no? Pero comúnmente nosotros ligamos monarca, chicos, a la palabra rey, ¿no? El rey, la reina, los monarcas, ¿no? Los monarcas, por ejemplo, de España, ¿no? Los monarcas de Inglaterra. ¿Ah? Nosotros relacionamos eso con la palabra rey. Entonces, en esta época también hubieron reyes en Roma, pero también hubo una época en que ya Roma se convirtió en una república y vamos a ver cómo pasa esa república. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que Roma se convierta de un gobierno monárquico, de un rey, que cabe decir que es un gobierno absolutista? Porque cuando hablamos de un rey, chicos, inmediatamente la cabecita de ustedes tiene que empezar a recrear un hombre, ¿no? Como decía uno de sus compañeros, todo el poder absoluto de una persona. Y lo que él decía el rey, este señor se respetaba, igualito que el imperio incaico, ¿no? El Inca decía y todos obedecían, sin decir nada, porque era el hijo del Dios, era un soberano, pues, ¿no? Igualito, los monarcas siempre han dirigido de manera absolutista. Y cuando hablamos de república, ya estamos hablando como nosotros ahora, más o menos. Hablamos de un presidente o de un representante, de un líder, pero que solo no hace todo, que tiene una cámara de congresistas o una cámara de senadores o una cámara de representantes, ¿no? Un grupo, se puede decir cámara, es un grupo de personas que le van a ayudar para poder legislar, hacer las leyes, no está solo, tiene apoyo, ¿no?
y para resolver los problemas que crea las personas, porque las personas somos conflictivas. Siempre vamos a crear problemas o vamos a tener problemas. Así nosotros no lo busquemos, los problemas van a aparecer de todo índole. Entonces se va a requerir también un poder judicial. A eso llamo república, chicos. Y Roma pasó por todos esos estadios, por todas esas etapas ha pasado Roma. Muy bien. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Alguien que no me entienda qué es república, qué es gobierno absolutista? Porque chicos, si no entendemos el significado, entonces yo sigo hablando y usted no me entiende. Y me gustaría que me pregunten, ¿no? ¿Qué es la palabra absolutista? Para mí es común porque lo expreso a cada día, pero, pero para ustedes probablemente no, como para mí que yo a veces estaba aislada de algunas cosas cuando la maestra me explicaba, ¿no? Entonces repito, mis queridos estudiantes, si alguien no quiere hablar en este momento, un gobierno absolutista es aquel que está concentrado los tres poderes del Estado en una sola persona. ¿Cuáles son esos tres poderes? Me preguntará. Yo sola me voy a responder. El poder ejecutivo que emana de la persona del líder, del rey, ¿ya? De esta persona. ¿Ya? El poder legislativo de hacer leyes, también la misma persona hace leyes. El de resolver problemas de la población, también, todo en una sola persona. Por eso que si la persona se equivocaba, todo salía mal. Gobierno absolutista. Y se demostró con los años que no era bueno, no era prudente, ¿no? Y por ello se cambió a gobiernos republicanos, como los que tenemos nosotros, ¿no? Un presidente, pero que solo no hace todo, ¿no? Él ejecuta, pero hay un congreso, un grupo de representantes que también van a hacer las leyes. Definitivamente trabajan de la mano, pero hay que llegar a un consenso, ¿no? Entre dos se llega a un mejor acuerdo. Y los temas de los problemas lo va a resolver un poder judicial. Así es en la República. Tres poderes separados, es lo que nosotros tenemos, ojito. Y profesora, ¿y cuál es la ley que todos respetan? Porque para que haya tres poderes del Estado, ¿cómo saben cada uno sus funciones? Porque nos podemos pelear. A lo mejor el Congreso hace las funciones que tiene el presidente las funciones que tienen los congresistas y hay un problema. Y para que no haya problema, existen las normas. En casa, en la escuela, ¿se acuerdan la profesora cuando ponía? Vamos a poner las normas, chicos, a ver, ¿no? Cuando la profesora explica, los niños estudian. Cuando se hacen los proyectos, colabora y que hay que llegar temprano a clases, etcétera, etcétera, las normas del aula. Estas normas del aula se va a trasladar al mundo de otra forma. La sociedad del Perú. Tu aula es mucho más grande, ahora ya no es tu aula, ahora se llama el territorio peruano. Y tus normas ahora se llaman la Constitución Política del Perú de 1993. Ahí están las normas que usted, su mamá, su papá, su abuelita, el presidente, el congresista, todos los que vivimos en el Perú, de ahí nos basamos para decir cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes. ¿Mm? Esa es nuestra norma. Nosotros los adultos también tenemos norma, chicos. Porque si no, haríamos lo que quisieran. Si no, yo salgo y me adueño pues del carro del carro de mi vecino que está bonito. Pero la norma me dice que yo no puedo hacer eso. Que el vecino tiene derecho a tener su carrito y yo tengo derecho a respetar ese carro porque es del vecino. Eso me dice la Constitución. Pero que también tengo derecho a estudiar para mejorar mi calidad de vida, ganar mi dinerito y comprarme un carro que yo quiero. Entonces las normas se hacen para eso, para que la sociedad viva en paz y con tranquilidad. Y para que cuando surjan los problemas, el Poder Judicial lo arregle, pues, ¿no? Ellos dicen de manera justa, ¿sabe qué, señor? Usted se equivocó, hay que pagar una multa. Este señor aquí, ¿no? Hay que pagarle al señor porque usted lo ha perjudicado al señor, entonces arregle el problema. Así debería de funcionar la sociedad, chicos. Muy bien. Volvemos nuevamente a Roma. Me extendí. Perdonen, me extendí. Volvemos a Roma y decimos que existía la máxima autoridad era el rey, ¿no? Pero cuando hablamos de Roma República, esta clase no es Roma monárquica, esta clase es, recuerden la clase, que yo por cierto lo he copiado bien claro, dice Organización Social y Política de la República Romana. Entonces estamos hablando de
otra etapa de Roma. Estamos hablando de la misma Roma, pero en otros años. Muy bien. En esta etapa, los patricios eran quienes gobernaban. ¿Quiénes eran los patricios? Era el grupo social privilegiado, eran los descendientes de los primeros ciudadanos romanos. Cuando Roma nace, no había muchos romanos. ¿Se acuerdan cuando hicimos la clase pasada? Habían pocos romanos. Tanto es así que decidieron raptarse a las mujeres sabinas, ¿se acuerdan? Para que ellas puedan tener hijitos y aumenten los romanos. Entonces ellos sabían cuántos romanos eran. Entonces, descendientes de estos romanos primeros, ellos eran los famosos patricios, ¿no? Se creían con el derecho de pertenecer a este grupo grande. Ellos son los que gobernaban en Roma, ¿ya? Formaban la clase aristocrática, más empoderada, tenían dinero, mejor preparados, mejor educados, cultos, ¿no? Ellos podían elegir y ser elegidos en los cargos públicos. No solamente en el cargo de ser un líder, chicos, también había cargos, como ahora en el Perú, no solamente hay el cargo de presidente, también muchas personas apuestan por el cargo de congresistas, otros apuestan por el cargo de presidente regional, otros apuestan por ser alcaldes provinciales, otros por ser alcaldes distritales, otros por ser ¿cómo le llama? Tiene otro nombre también, que lo representa pues en el Congreso, en gobierno regional, a sus distritos también, ¿no? Y así, los peruanos tenemos derecho a postular estos cargos. Acá también había así estos cargos, ¿ya? Y ellos podían ser elegidos para estos cargos públicos, ¿no? Para administrar, gerente, administrador de una municipalidad, etcétera, eran cargos en donde te pagan bien. Ellos podían entonces elegir y ser elegidos en estos cargos. Poseían derecho a una propiedad, tenían grandes territorios, ¿no? Al matrimonio y al comercio, podían comercializar porque eran los dueños pues, de Roma, los primeros que iniciaron este imperio. Podían integrar el ejército y participar en ceremonias religiosas. Esos eran los derechos que tenían los patricios, aquellos que dirigían el destino de la Roma. Y en el segundo intermedio estaban los plebeyos. ¿Quiénes eran los plebeyos? A ver, los plebeyos eran la gente común y corriente. Aquí estamos, ¿eh? Miren, ¿eh? Ciudadanos libres, en un inicio carecieron de derechos políticos, sociales, militares y religiosos, ¿no? En un inicio, pero más adelante fueron ganando el derecho a la ciudadanía romana. ¿Qué es eso, chicos, esa palabra? Más adelante fueron ganando el derecho a la ciudadanía romana, a ser ciudadanos romanos. Y cuando tú te ganas el derecho de ser ciudadano, tienes todos los derechos de los ciudadanos. Eso es importantísimo. O sea, podías votar para elegir el voto, para elegir a un patricio romano. ¿Mm? ¿Ven? Clientes, ¿ya? Era un plebeyo. Al servicio y amparo de un patricio, le brindaban vivienda y tierra para el cultivo. Así se llamaba a estos empleados de servicio doméstico, ¿no? Clientes se les llamaba. ¿Quiénes eran ellos? Ellos atendían al servicio de los patricios, ¿ya? Pero pertenecían al círculo de los plebeyos, estaban en el círculo medio. Los patricios, que eran los aristócratas, aquellos que habían conformado la Gran Roma, tenían territorios, podían acceder a negocios, a los cargos públicos, ¿ya? Y en el intermedio teníamos a los plebeyos, que con el tiempo lograron tener ciudadanía, podían elegir a su patricio, al que estaba encima de ellos, ¿no? Se fueron ganando pues ese cargo. Muy bien, y en este grupo de plebeyos se encontraban los clientes. ¿Quiénes eran los clientes? Eran los plebeyos, pero que atendían al servicio de los patricios. Se encargaban pues de limpiar su casa, ayudarlos a hacer las compras, ¿no? Y este patricio le brindaba seguridad, le daba su tierra, su vivienda para el cultivo, para que siga sirviéndolo, porque ellos vivían tranquilos con estas personas que los atendían. Muy bien. Y en el último eslabón se encontraban los esclavos. Y ya saben cómo tenían esclavos, porque ellos salían pues a guerrear, salían a combatir, a extender territorios. Y cuando las personas se les enfrentaban a ellos, entonces se convertían en esclavos. ¿Ya? Personal sin libertad, considerados propiedad absoluta del amo. El amo podía hacer lo que quería con ellos.
no poseían derechos, ni siquiera la vida. Pero le digo, si el amo quería ofrecerles, por ejemplo, a las damas, a otro señor romano, se las ofrecía. Así. Le regalaba como cuando tú regalas, oye, Miss, tu tacita me gusta, está bonita, ¿te gusta? Te la regalo. Así, ¿no? No tenían derecho los esclavos. Eran seres humanos, pero sin derecho. Vivían con sus amos, los romanos, y también los atendían, les servían en casa, ¿no? Y si eran muy bonitas, podían hacer algún trabajo, los acompañaban, y ellos tenían pues sus esclavas para todo. Imagínense, prisioneros de guerra o deudores, eso, así eran los esclavos. Comúnmente los esclavos, mis queridos estudiantes, han sido prisioneros de guerra. ¿Ya? Muy bien, entonces ya tenemos esto acá. Hasta acá, chicos, ¿entendió? ¿Alguna pregunta? No, Miss. Muy bien, clarito entonces. Vamos a pasar entonces a nuestro otro PPT. Expansión territorial. ¿Ya? Roma necesitó más de 150 años para imponerse sobre otros territorios. Su expansión se debió a que el ejército estaba bien organizado. Era una institución principal para la guerra. Aunque no solo se debió a ello, sino también consiguieron territorio por medio de una penetración gradual, o sea, paso a paso fueron llegando. Roma enfrentó y derrotó a los siguientes pueblos en la península itálica. Estamos hablando de los territorios de Italia. Hoy pertenecen al territorio de Italia. Y así ellos conquistaron a los latinos, que los derrotaron en el año 338 a.C., a los samitas, que los conquistaron también, a los etruscos en el 386, y a Grecia. ¿Se acuerdan que le dije Grecia también? Magna Grecia, que los derrotaron en los 281 a.C. Y así se fueron extendiendo su territorio los hombres romanos. Miren esta foto maravillosa, a ver, del ejército romano, ¿no? Miren, todos impecables, todos disciplinados, todos ordenados, y definitivamente pues vencían la guerra. Y esta foto no es tan maravillosa como la que puse en la página, en la página principal, porque esta foto pertenece a una de las grandes batallas que tuvo Roma con Cartago, que es lo que vamos a ver. Las guerras púnicas. Las guerras púnicas son muchos años, 261 años antes de Cristo al 146 años antes de Cristo. Luego de la conquista, de haber conquistado la península itálica, ya Roma era un gran territorio, ¿no? Sin embargo, los romanos continuaron la conquista en la isla de Sicilia. Sicilia también es parte del territorio italiano. Causas de esta conquista. ¿Por qué quisieron más territorios? Política, por el deseo de Cartago por extender su dominio hacia las islas del mar Mediterráneo. Aquí en esta isla de Sicilia se encontraba otra ciudad que se estaba empoderando, estaba creciendo, se estaba desarrollando. Llegó a ser famosa, tenía vinos, llegó a comercializar, le empezó a hacer la competencia a Roma. Y a los romanos no le pareció. Dijo, no, tú no nos vas a hacer la competencia. Era el poder, simple y llanamente el poder. Económica, rivalidad comercial en el mar Mediterráneo. A ambos los unía el mar Mediterráneo. Y vamos a ver acá, en este mapa grandota, de qué estamos hablando. Aquí estamos. Bien, este pedacito de acá es Cartago. Y todo este de acá es el mar Mediterráneo. ¿Ya? Lo voy a agrandar para verlo mejor. Ahí estamos, chicos. Aquí está Cartago, esta ciudad que se había empoderado y que no tenía nada que ver con Roma. ¿Ya? Y acá estaba Sicilia. Miren, si ustedes ven acá, acá está Sicilia. Y Sicilia era parte de Roma. Toda esta parte de color, acá es Roma. Todo esto es Roma. Y había llegado hasta acá, ¿no? Y acá ellos tenían este mar, el mar Mediterráneo. Pero Cartago les empezó a hacer la competencia económicamente. Y como tenía dominio de mar, empezó también a comercializar. Y a los romanos no les pareció. Y decidieron, ¿qué cosa? Conquistar Cartago. ¿Ya ven? Una causa de ambiciones de territorio, ¿no? Muy bien, chicos, entonces vamos a seguir, ¿ya? Y por ello empiezan las famosas guerras púnicas. La primera guerra púnica,
¿Ya? La primera guerra púnica. ¿A dónde estamos? La primera guerra púnica. Vamos a volver atrás. Muy bien, ¿ya? ¿Listo? Es que yo lo he extendido demasiado y por eso ya no podemos ver el material. Ahora vamos a achicar nuevamente nuestro material acá para poder entender esta guerra. Ahí estamos. Muy bien. La primera guerra púnica, que ya ustedes saben cuál fue la causa, que era que querían hacer que Cartago no siguiera desarrollando porque había la rivalidad comercial en el mar Mediterráneo, ¿ya? Entonces, se da en el año 264 al año 241. Durante el periodo de Amílcar, quien gobernaba Cartago. La guerra comienza cuando Roma, escuchen Roma, con 40.000 soldados al mando del cónsul Régulo, invade los territorios de Cartago. ¿Quién gobernaba Cartago? Amílcar. ¿Y quién se fue con su ejército a atacar a los cártagos? Roma con 40.000 hombres al mando del cónsul Régulo. Este invade los territorios de Cartago. Ante ello, los cartaginenses, al mando de Cantipo, Cantipo era el general de las fuerzas de Cartago, logra vencer a los romanos, ya que emplearon caballería y elefantes. Para Roma, mis queridos estudiantes, disculpando la expresión, fue una cachetada al orgullo romano. Ustedes han visto las legiones romanas, 40.000 soldados marcharon para combatir a los cártagos. ¿Por qué? Solamente por la rivalidad. No, yo no quiero que tú te empoderes más que yo quiero ser el mejor. Y es cierto, Roma llegó a ser el mejor imperio del mundo, el más grande, el más desarrollado, el que había imperado económicamente. Pero chicos, si ellos vivieran ahora, ¿qué dirían esos reyes? Todo lo que sube cae. Roma cayó, la gran Roma cayó. Por gusto se mató tanta gente. No vale la pena, porque los grandes imperios caen, chicos, ¿no? Pero continuamos. Entonces, al mando de Cantipo logran vencer a los romanos, ya que emplearon caballería y elefante. Ante este fracaso romano, se inicia una segunda expedición para controlar Cartago. Los romanos no se quedaron contentos, se quedaron molestos, porque habían fracasado, pues, ¿no? Pero el general cartaginés Amílcar Barca logra apoderarse de Sicilia. Grave error. Nuevamente voy a volver con mi mapa. ¿Ya? Ahí estamos y lo voy a explicar de esta manera. Roma, con 40.000 soldados, ataca Cartago. Cartago se defiende con caballos y con elefantes y logra vencerlos en la primera batalla púnica. La batalla que era, ¿por qué? Por el poder de Roma, que no quería que Cartago también se creciera. Y no solamente eso, Cartago se sintió fortalecido de haberlo vencido en la primera batalla y se adueña de Sicilia. Toma Sicilia. Cartago también quería seguir creciendo. ¿Ya? La primera batalla, la guerra púnica. Y así quedó. ¿Ya? Entonces ahí toma Sicilia. Las cosas entonces cambian para los romanos. Al enfrentarse por mar en la batalla de Epates en el año 241 a.C. Y ahí sí vencieron a Cartago. Amílcar, entonces, ¿quién era Amílcar? Era el rey de los Cartago, recuerden, ¿ya? Negocia la paz con los romanos, porque los han vencido en el mar, ¿ya? Y se compromete a pagar a los romanos por los próximos 20 años y liberar a los pueblos conquistados. O sea, a Sicilia que había conquistado, dice, bueno, yo lo voy a liberar y te voy a pagar por los próximos 20 años. Y así termina la primera guerra púnica. En la primera fase, los cartagineses ganan, pero también ya se vuelven soberbios y se adueñan de Sicilia, que eran territorios de Roma. Los romanos se molestan y la segunda batalla la dan por el mar, en donde ellos habían dominado mucho el mar. Y ahí vencen a los cartagineses. Entonces, Amílcar dice, vamos a firmar la paz. Yo te devuelvo los territorios que he conquistado de Sicilia y por 20 años te voy a pagar. ¿No? Y aquí termina la primera guerra púnica. ¿Se entendió, mis queridos estudiantes? Sí. Perfecto, ya estamos. ¿Ah? Mire.
Estamos entendiendo ya. Hasta aquí va bien. La Segunda Guerra Púnica se da en el año 219 a 201 años antes de Cristo. Sucedió a Amílcar, al rey de Cartago, de Cartagena, le sucede Asdrúbal, Aníbal, hijo de Amílcar. ¿Ya? Inicia la guerra. Entonces Asdrúbal asume a su padre, Amílcar, que era el rey de Cartagena. Inicia la guerra atacando la ciudad de Sagunto, aliada de Roma. O sea que ya habían quedado en la primera batalla púnica que ellos iban a pagar, porque perdieron, pues, ¿no? Han perdido por 20 años y le devolvieron Sicilia. Pero cuando Asdrúbal le sume al poder, después de su padre, Amílcar, ¿no? Entonces, él inicia atacando la ciudad de Sagunto. Y esta ciudad era aliada de Roma. Era como provocar a Roma. Él derrota a Publio Escipión en la batalla de Tesino, a Sempronio en la batalla de Trebia y a Flaminio en la batalla de Trasimeno. O sea, los cartagineses ganan 3 batallas. ¿Pero con quién? Con los romanos no, con unas ciudades que eran aliadas a Roma. Roma no tenía defensa, ¿ya? Pero Aníbal comete el error de no atacarla y adueñarse de la capital. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dijo, bueno, no me voy a meter con los romanos. Sin embargo, se refugia en Capa Magna Grecia, se refugia, el rey de estos pueblos. Ante ello, los romanos se molestan, pues, ¿no? Se organizan, y bajo el mando de Escipión, ya era otro general, el africano, deciden atacar a los cartagineses en su propia patria. Al enterarse de ello, Aníbal decide defenderla, iniciándose la batalla de Sama, en lo cual Aníbal es derrotado. Aníbal buscó refugio en Bitinia y muere poco tiempo después. Imagínense. Aníbal le sucede a su padre y sin embargo hace la guerra para terminar muerto por ambicioso. ¿No? Miren acá, vamos a ver con el mapita qué es lo que ha pasado para poder entender. ¿Ya? Ahí estamos. Antes de la Segunda Guerra Púnica, es toda la parte que está acá de verdecito. ¿Ya? Aquí está, todo esto era Cartago. Roma está acá, todo estaba tranquilo. Estas pequeñas pintadas de amarillito son colonias griegas. ¿Ya? Entonces, en la Segunda Guerra se le ocurre pues atacar a las ciudades que son aliadas de Roma. O sea, no ataca a Roma, Cartagena, sino ataca a las ciudades aliadas de Roma, porque también quiere pues seguir creciendo. Ya perdió con Roma, ya le está debiendo a Roma y no se preocupa, sabe que hay un tiburón que está a su frente y lo que él quiere es seguir comiendo peces más chiquitos, ¿no? Que eran las otras ciudades. Y vence en 3 batallas. Pero Roma se molesta y Roma le hace la guerra y vence, definitivamente, porque Roma pues era mucho más grande y no estaba contenta con que a sus ciudades aliadas le hayan atacado. ¿Y por qué eran ciudades aliadas de Roma, mis queridos estudiantes? Porque ellos les entregaban a Roma los productos de campo, no se los regalaban, sino que ellos tenían pues como un contrato, como una alianza, de los productos de la naturaleza, ya como las minas, productos de estos, así como nosotros ahora que vienen otras empresas y explotan, pero nos pagan una cantidad, ¿no? Por esos productos de la naturaleza. Igual también estos productos abastecían a Roma para que Roma siga viviendo, ¿ya? Y con ellos los cartagineses, ¿sí? Y al final los vencen. La Segunda Guerra Púnica, ellos los vencen, los romanos vencen. Muy bien. En la Tercera Guerra, al temor de renacimiento cartaginés, porque ya los romanos decían, no, los cartagenos quieren seguir creciendo, empoderándose, y nosotros no queremos. Recuerden que esa era la causa. La causa era que los romanos no querían que los cartaginenses sigan creciendo y lleguen a ser un gran imperio como Roma.
Roma quería ser el único en la historia. Entonces los romanos, al mando de Censor Catón, estamos hablando de otras épocas, ¿ya? En el año 149 a 146 a.C., ¿ya? Ellos exclaman, Censor Catón exclama, destruyamos a Cartago. Inician los preparativos para el ataque. Escipión Emiliano, que era el general del ejército romano, ¿ya? Contaba con 80.000 hombres, ya no con 40.000, 80.000 hombres. Los cartaginenses, comandados por Hasdrubal II, organizaron la resistencia, pero fueron vencidos por los romanos. Cartago fue destruida y pasó a ser parte de una provincia de Roma. Lo destruyeron completamente, ¿ya? Pero chicos, en esta parte que yo lo he podido leer mucho más grande en los libros, en verdad los romanos masacraron literalmente a los cartaginenses. Los cartaginenses no querían, eran muy soberbios ellos también, y ellos se empoderaron de Cartagena. Los romanos se quedaron, construyeron torres, lograron que se aislaran del mar, que no tuvieran que comer. Ellos casi morían de hambre, pero ellos se habían adueñado de su ciudad y no querían soltar su ciudad. Los romanos realmente los mataron de una manera increíble, increíble. ¿Mm? De verdad, sufrieron mucho. Miren esta foto que yo saqué de unos libros que investigo, pues, para yo poder dar la clase. Estos eran los romanos y miren ya empobrecidos con sus hijos enfermos, los cartaginenses. Los masacraron literalmente. Se dice que cientos y cientos y miles de personas fueron echadas a la hoguera, algunos vivos, con tal de que ellos se adueñen de una ciudad. Todo, mis queridos estudiantes, por el poder de decir yo soy mejor que tú, yo no quiero que tú sigas creciendo, ¿no? Cuando yo estudio estas partes de la historia, pues me pongo a pensar y digo,